Hace poco me empecé a preguntar cómo sería el futuro. Hace algunos años la gente vivía como podía. Y un día se evolucionó lo suficiente. ¿Qué día, no? ¿Qué día? Un día se evolucionó lo suficiente, seguramente, como para que nuestra especie logre comunicarse efectivamente, ¿no? Ya no solo a los gritos como los simios o a los golpes. Se empezó a comunicar seguramente a través de un lenguaje de señas al principio y luego ya a través de la fonética. Pero había una valla todavía que era, o sea, lenguaje ya sea de señas o fonético, va a llegar a un punto en el que voy a querer conservar esa comunicación, ¿no? Entonces es ahí cuando el hombre crea justamente la conservación de la comunicación, que empieza siendo dibujos burdos en las paredes, seguramente con rocas que podían hacer las veces de tinta, ¿no? O pintura. Entonces dicen, bueno, dibujo aquí, pero cae la lluvia y lo borra. Entonces voy a dibujar dentro de esta caverna. Y ya se estaba metiendo a las cavernas a dibujar en las paredes, ¿no? Pasa el tiempo y entonces se vuelve un arte que empieza a dejar a las generaciones venideras. Pero llega un momento en el que dicen, bueno, no hay suficiente espacio, ¿no? O sea, constantemente estamos buscando espacio para dibujar las hazañas, por decir, que uno realizaba. Entonces dice, vamos a crear, a inventar algo para que ya no solamente nos podamos comunicar a través de dibujos, sino que esto esté codificado, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, yo me iba y quería decir, ayer subí a ese cerro y me encontré con un oso gigante que me persiguió, pero yo pude esquivarlo, correr lo suficiente, hacer fuego y ahuyentarlo. Entonces quiero contar esa hazaña, ¿no? Pero ¿cómo hago? Bueno, la hablo. Está bien, pero no voy a estar, hablo y hablo y hablo. En un momento me voy a morir. ¿Y quién va a hablar? O sea, lo contarán las personas que lo escucharon, pero en algún momento, entonces digo, ¿cómo hago para perennizar esto? Bueno, lo dibujo, entonces se dibujaba, pero todo el mundo empezaba a hacer lo mismo. Entonces dijeron, bueno, vamos a crear un código para que esto, ¿no?, se codifique. Entonces, en vez de yo dibujar la montaña, el oso, a mí caminando, entonces dibujaba otra escena en la que estaba corriendo y otra escena en la que hacía el fuego. Entonces era muy grande la cosa, el espacio que necesitaba. Además yo, ¿no?, querías codificar esto, entonces inventa el hombre la escritura, ¿no? Y ahora con unas simples líneas aquí y aquí, un código, ¿no?, unas líneas, ya podía, o sea, aquí en estas líneas que hice acá, ya quiero decir todo esto que tuve que pintar en tanto espacio, no, una cosita chiquita ya está codificado, ¿no? Entonces eso
ese código sirve para todas las personas que sepan el código, ¿no? Pues para yo entender el código tengo que saber en qué código está. Y bueno, entonces inventa la escritura. Luego pasa el tiempo y uno dice, bueno, ¿cómo hago ahora para transportar esto? Porque está bien, o sea, está aquí, pero yo no me puedo llevar las paredes de la caverna o de la cueva. Entonces quiero inventar algún modo de poder transportar esto, ¿no? Que estoy haciendo. Y entonces ya se da cuenta que la corteza de los árboles podía sacar, ¿no? Algo parecido a lo que hoy conocemos como el papel, ¿no? Entonces saca el papiro y dice, ¿cómo hago? Entonces se da cuenta que de la corteza de los árboles sale una resina que puede hacer mezclar con agua y que esté un poco más aguado. Y para darle color puede agarrar el hollín que se usaba para cocinar, ¿no? Que daba entonces inventa el humo negro, el polvo negro, que al quemarse el carbón queda en un polvo negro, ¿no? Entonces agarra ese polvo y con eso pinta la resina de la corteza de los árboles, inventa la tinta, ¿no? Entonces ya tiene papiro, tiene tinta y se pone a escribir en el papiro y eso ya lo puede transportar y incluso mandarlo a cualquier parte del planeta, ¿no? Y entonces el hombre inventa la escritura transportable. Luego se da cuenta de que para no estar llevando, ¿no?, lo que he escrito de aquí para allá, entonces dice, puedo hacer copias. Pero era trabajoso porque entonces se crean empleos sofisticados y especialistas en copiar. Entonces está el papiro acá, se agarra otro papiro y con tinta y empieza a copiar, ¿no? A ver, un proceso largo que para copiar se demoraba mucho tiempo, pero finalmente se copiaba, entonces ya tenía 2 copias. Ah, caramba, quiero una tercera copia. Bueno, bacán. Va a demorar otros 3 meses, ¿no? Entonces sigue copiando y siguen copiando. Y así para tener unas 10 copias te podías demorar un año, o había que emplear varios copiadores, ¿no? Entonces ya venían los copiadores y había que pagarles, y era costoso copiar los libros, pero bueno, había que hacerlo. Y entonces solo la élite de ese tiempo o de esos tiempos se podía nutrir de estos códigos peremnizados. Hasta que llega la imprenta. La imprenta, bueno, yo puedo copiar todas las hojas que se me cante los huevos, ¿no? Puedo copiar y copiar, invento la hoja de papel con el mismo criterio que se inventó el papiro y ya la tinta la tengo totalmente dominada y entonces ya viene la imprenta, ¿no? Y así viene el libro como hoy lo conocemos, porque los libros anteriores no eran así, ¿no? Copias de libros muy antiguos también los tenemos ahora, gracias a que se copiaron, ¿no? Casi toda la filosofía griega viene a Occidente de regreso, porque se había ido a Oriente Medio, se había copiado en idioma árabe, ¿no? Y de ahí regresa a Occidente otra vez ya retraducido, ¿no? Y eso es lo que tenemos ahora, gracias a esas copias que a alguien se le antojó hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo va avanzando la historia, ¿no? ¿Cómo es las cosas, ¿no? Bueno, va avanzando la historia y hoy ya tenemos el ordenador electrónico, el computador, ya ni siquiera necesitamos tinta, escribimos en el teclado, ya ni siquiera necesitamos después teclado, ahora escribimos virtualmente en una pantalla de un teléfono, en una pantalla digital, mandamos
los documentos sin tinta, sin papel, ya todo es virtual, se ve en una pantalla, está en una nube, en el cielo, ¿no? ¿Dónde carajo estará? Nadie sabe, pero está ahí, ¿no? En el wifi, viaja por todo el mundo, ni lo vemos como viaja, pero bueno, viaja, ¿no? Y sigue el viaje, porque no se detiene. Y ahora viene la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? En resumen, es la inteligencia del hombre, ¿no? Virtualizada. O sea, tú hablas con el chat GPT, hablas con una inteligencia artificial y puedes conversar, pero en realidad tú estás conversando con la historia de la humanidad que ha creado esa inteligencia. Y esa inteligencia artificial no habla por sí sola, ¿no? Habla porque se ha nutrido de la historia de la humanidad. Pero ya tú lo fetichizas y piensas que estás hablando con una computadora, ¿no? Con alguien que no es humano, cuando en realidad todo es humano, ¿no? Todo está creado en este mundo por el hombre, para el hombre, no para la mujer, para el hombre se ha creado, ¿no? Este mundo es un mundo hecho por hombres para, obviamente, más hombres. Y miren cuánto hemos avanzado desde que empecé a hablar sobre el lenguaje, ¿no? Del hombre que se comunicaba al principio en las cavernas y todo, y ahora ya ni siquiera, ¿no? ¿Y qué vendrá en el futuro, no? Ya no es muy difícil imaginar. Yo visualizo que ya los libros van a ser en el futuro cosas ya obsoletas. En el futuro seguramente vamos a andar por la calle y nos vamos a poner un chip en la cabeza y vamos a andar discutiendo con inteligencias artificiales especializadas. O sea, por ejemplo, voy a andar y voy a decir, quiero debatir con Delirios, el personaje de hace 500 años, sobre tal cosa. Entonces la inteligencia artificial va a tomar todas mis publicaciones, todos los libros que haya publicado, videos, entrevistas, todo lo que haya hecho y esté registrado en el internet de ese tiempo, de acá a 500 años, que será superior al que tenemos ahora, ¿no? Simplemente lo agarrará, todo lo procesará y dirá, listo, soy Delirios, hablemos, ¿no? Entonces la persona de cada 500 años hablará conmigo en versión inteligencia artificial, incluso modernizada, o sea, sabré cosas que no podré saber, ¿no? Pero que en esos 500 años esa inteligencia artificial habrá moldado a mis ideas o a lo que yo pensaba o lo que yo decía y le habrá aumentado más esos 500 años, entonces ya conversarán con una versión mía futurizada, ¿no? Para ellos el presente, para nosotros el futuro. Y asimismo podrán hablar con cualquiera, ¿no? Por ejemplo, andará uno y dirá, quiero hablar con Aristóteles y debatir sobre política. O quiero hacerle algunas preguntas, o quiero entrevistar a Aristóteles incluso, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial tomará todos los libros de Aristóteles, todas las cátedras que se dieron de él, todos, todas las tesis que se hicieron sobre Aristóteles a través de toda la historia, y dirá, listo, soy Aristóteles, hablemos. Entonces, el hombre de acá a 500 años podrá hablar con él, entrevistarse, debatir con él, y serán seguramente unos shows espectaculares, ¿no? Que serán transmitidos por la televisión de ese tiempo, que no sé cómo será tampoco, pero va a ser un taquillazo, ¿no? La gente de ese tiempo se va a divertir con esas cosas. ¿Cómo se van a divertir?
Pero claro, alguien dirá, no, bueno, pero, o sea, un debate sobre política con Aristóteles, cualquiera le puede ganar, porque tenemos 2000 más los 500 años, 2500 años de ventaja. No, pero lo que va a ocurrir es que va a ser ya personajes, por más que sean antiguos, modernizados a ese tiempo, ¿no? Entonces la inteligencia artificial va a hacer que toda la historia de la humanidad va a ser como que si, por decir, un personaje que vivió hace 2000 años, digamos Jesucristo, no sé, como si ese personaje haya vivido esos 2500 años, 3000 años, lo que sea, y esté vivo en ese presente, que para nosotros es el futuro, y la gente de ese tiempo podrá hablar con ellos, ¿no? Y se armarán grandes debates. Incluso harán debatir a una inteligencia artificial con otra inteligencia artificial, incluso modernizados ese tiempo. Por ejemplo, dirán, quiero hacer debatir a Hegel contra Marx, ¿no? O quiero hacer debatir a Alan García contra Bertrand Russell, no sé, cualquiera, ¿no? Quiero hacer debatir a Abimael Guzmán contra el chino Fujimori. Puta, entonces la inteligencia artificial agarra todas las publicaciones de Guzmán y todas las publicaciones de Fujimori, todo lo que hablaron, entrevistas, datos, textos, lo que sea, todas las asignaciones escolares, monografías, tesis que se hicieron sobre ellos, toda la historia, entrevistas radiales, programas de televisión, todo lo que se hizo o que se hizo, lo que hicieron ellos o lo que se hizo de ellos hasta la fecha, y armará el debate, ¿no? Y debatirá la inteligencia artificial futurizada y modernizada de Guzmán contra la de Fujimori. Y entonces ahí saldrán grandes shows televisivos que será el deleite de esas futuras generaciones. Y que ninguno de nosotros podremos disfrutar porque ya estaremos totalmente idos, como dicen los americanos, ¿no? Ellos no dicen está muerto, falleció. Bueno, puede decir también, pero no dicen falleció, sino it's gone, ¿no? Está ido, se fue. ¿Cómo es las cosas, no? Y tú también, bueno, tú que estás mirando esto, este video del pasado para ti, del presente para nosotros, ¿no? Tú también, pues bueno, digo ahora, porque lo estás viendo ahora, pero irás por ahí caminando por la calle, seguro, de camino al trabajo, de camino al gimnasio, de camino a hacer reporte, de camino a lo que sea. Irá, quiero conversar un ratito, ¿no? Quiero conversar un ratito, digamos, con Donald Trump. Quiero conversar un ratito con Tom Hanks. Quiero conversar un ratito con a Führer. Y entonces te pones el chip y empiezas a conversar con él, ¿no? Obviamente ya con el idioma doblado, como tú quieras, ya, porque ya en ese tiempo ya ni idiomas existirán, ¿no? O sea, alguien habla en inglés y hay un chip que te recepciona todo ya en el idioma que tú quieras y le responde, y ya es una cosa de locos, ya no hay fronteras, ya. ¿No? Y entonces irás hablando con Tom Hanks, ¿no? Y él te responde y todo. Obviamente la inteligencia artificial ya todo pagado, ¿no? Y hasta el más pobre podrá ir conversando con la inteligencia artificial de alguien, ¿no? Y nadie se aburrirá, hasta podrás ir, incluso cómo serían
las artes en ese tiempo, ¿no? O sea, puedes ir conversando, no sé, con Puff Daddy, o le puedes decir, quiero tu versión de la canción tal, quiero la versión Michael Jacksonse de una canción y pones la canción que tú quieras, ¿no? De la canción Mi Gran Noche de Rafael, pero quiero la versión Michael Jacksonse. Entonces la inteligencia artificial bota una canción cantada con la voz de Michael Jackson de otra canción, ¿no? Increíble lo que va a ser la música en ese tiempo también, ¿no? Seguramente ya prácticamente eh, ya la música habrá cambiado también, ¿no? O sea, la música será creada ya con palabras nada más, ¿no? Le das un prompt y dirás, quiero esta música pipa, quiero que suene así, con esta letra, que suenen estos instrumentos. Entonces ya la inteligencia artificial te bota una canción con una voz que tú elijas y todo, ¿no? O con tu propia voz también puede ser. Entonces ya los discos se van a grabar de manera diferente, ¿no? Va a ser todo ya prácticamente. Y más, ya ni vas a tener que pronunciar palabras ya. No solamente, o sea, conversas, cuando digo conversa, porque estás pensando, o sea, piensas algo y te responde en la mente, o sea, es como que tú lo escuchas, pero lo escuchas ya en tu mente y tú hablas con la mente, y ya ni siquiera tienes que hablar así como estoy haciendo ahora, o pronunciar palabras, ¿no? Ya no, pues porque ya es el futuro, ¿no? Y bueno, así una serie de cosas que sucederán, que sucederán.